por una necesidad que veo, ¿no? Que vi en su momento, y terminé haciendo este estudio que se llama Pensar y Vivir como Misionero. Y el punto de pensar y vivir como misionero es tener una cosmovisión, tener el entendimiento de que cada uno de nosotros es un misionero donde está. Y en la última ocasión, después de ver las justificaciones bíblicas, qué es el Evangelio, la Biblia es misionera en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En la última ocasión vimos también cuáles eran las cosmovisiones que están en nuestro mundo, que muchas veces como creyentes adoptamos y nos impiden vernos a nosotros como misioneros. Y una de esas cosmovisiones era, por ejemplo, el secularismo. Nosotros muchas veces vivimos como cualquier persona, ¿no? O sea, vamos a trabajar, salimos, compramos, y nunca, yo me temo que nunca hemos evangelizado. Alguien tal vez nunca le ha compartido a nadie del Señor. Sí, mucho tal vez ahí le pide a Dios o ahí va a la iglesia, ¿no? Pero de hablarle a alguien, a un desconocido y decirle este es el Evangelio, sálvese. Creo que tal vez no todos tienen la experiencia. Y no todos tienen la experiencia de compartir el Evangelio porque no todos piensan que son misioneros. ¿Cómo vive el misionero? Pensemos en un misionero transcultural, ahí está la palabra, ¿no? ¿Qué es un misionero transcultural? Sí, se le llama en teología, a la ciencia de la misiología, se le llama misionero transcultural al que va a otras culturas, a otras naciones, aprende un idioma, aprende de otras culturas, de otras tradiciones y le predica el evangelio. Y a eso va, ¿no? Un misionero transcultural no, incluso a veces no va a trabajar. ¿Con qué dinero va el misionero transcultural muchas veces? Con el de su iglesia, ¿verdad? Su iglesia financia su misión, le paga el boleto, le paga las clases, le paga su estadía allá. A veces trabajan, pues, dependiendo de la escuela de misionología que tenga, pero muchas veces, o la mayoría, al menos el inicio, tiene que vivir con el dinero de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Y pensemos en el misionero transcultural otra vez, sigamos con él. ¿Qué pasa si llega a China, no? Llega a China, ¿y quién ha ido a China? ¿O quién ha visto cómo es China más o menos? Pensemos en una ciudad grande, en la capital, Pekín. ¿Qué va a haber cuando llegue? Mucha tecnología, edificios, ¿verdad? Eso es lo que comida China. Va a haber muchas cosas, principalmente tecnología. Al menos tengo algunos testimonios de algunas personas que cuentan que van a China y es una ciudad del futuro. Es mucha tecnología que se mira. Entonces imaginen que este misionero transcultural se compra su teléfono, una tablet, renta un apartamento, consigue un trabajo, trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sale de su trabajo, va a su casa todos los días, de lunes a sábado. ¿Qué pasó con este misionero? O sea, la cosmovisión de China adoptó la cosmovisión china. Y es otro ciudadano más. Por vivir ahí, adoptó la cultura, se mezcló tanto con el mundo que terminó siendo como uno de ellos. Y no significa que comprar tecnología esté mal o trabajar esté mal, simplemente él se perdió en su tarea. Todas esas cosas que hacía, que la gente hace, no tienen el mismo propósito en la vida del misionero. En todo caso, el misionero va a comprar un teléfono, ¿por qué? ¿Por qué creen que compraría un teléfono un misionero? Es necesario para comunicarse tal vez con las personas a las que está evangelizando, ¿no? Se va a comprar un apartamento, ¿por qué? O va a rentar un apartamento, ¿por qué? Que necesita un lugar donde vivir. ¿Dónde va a reunir a la iglesia? Tal vez probablemente en su casa para empezar. Y por eso necesita cierto espacio. Y va a conseguir un trabajo. ¿Será un trabajo de lunes a domingo? No.
será el trabajo más sencillo que le deje el mayor tiempo para ir a evangelizar, porque él sabe a qué va. Entonces, igual nosotros, cuando tomamos ese tipo de decisiones, debemos entender que somos misioneros. Que por ejemplo, que si compramos algo, es porque tenemos esa misión. Y no significa que ustedes estén en el súper justificando cada gasto, pero por lo menos que entendamos como principio de vida que ese es nuestro propósito. Que por ejemplo, eso lo vamos a ver en otra clase, pero que incluso las decisiones más pequeñas deben estar con mi cosmovisión de misionero. Y ese es el problema, tener una cosmovisión. La cosmovisión está impregnada en nuestros valores, en nuestra cultura, en nuestra rutina. Ya lo hacemos sin querer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el hábito, de ir a los estadios el domingo. Hay quienes van a los estadios a ver jugar fútbol a su equipo, ¿no? Entonces, esa es su cosmovisión. Para él no hay día de iglesia. ¿Verdad que no? Para él no hay día de iglesia. Su domingo es, tradicionalmente, día de estadio. Se levanta, se pone su camisola, se pone su camisola y se va. Sale del estadio a comerse, a celebrar la victoria o a llorar la derrota, ¿no? Siempre alegre. Esa es su cosmovisión. Esa es su cosmovisión. Y si alguien le dice, mira, el domingo vamos al cumpleaños de tal persona, ¿qué va a decir la persona? ¿Pero a qué hora es? ¿Es en la mañana o es en la tarde? Es en la mañana. Ah, no, en la mañana tengo un compromiso. ¿Por qué no lo hacen en la tarde? ¿Verdad? Va en su día a día y mira una camisola y dice, tengo que tener dinero para comprarme la última camisola. Entonces su cosmovisión no está pensando a cada rato, ¿cuál es mi cosmovisión? No, él no. Las personas no pensamos así. Automáticamente vivimos así. Entonces el que vive de forma secular, por ejemplo, una de las cosmovisiones que vimos la vez pasada, así vive, así vivimos, porque hemos sido impregnados por ese tipo de cosmovisiones. Cosmovisiones seculares, cosmovisiones individualistas. Mencionamos el individualismo, ¿verdad? Que vivimos solo nosotros y si alguien se sienta a la par mía, que se separe un poco. Me voy en el bus y tengo un lugar a la par mía. Que no se sienta a la par mía, aquí voy bien cómodo. Y si se sienta a la par mía, que no me hable. Que no me hable porque vengo cansado. Me hago el dormir para no levantar. Y si se sienta a la par mía, que no me hable. Y si me habla, que solo sea para preguntarme la hora. ¿Verdad? Porque vengo cansado. ¿Qué pensaría el misionero transcultural? Voy en el bus y viene alguien que se sienta a la par mía. ¿Por qué? Porque tengo una oportunidad de compartir el evangelio. Y si no se sienta a la par mía, me paro yo. Pide el taxi, pide el Uber y la persona que viene le habla. ¿Cómo está? ¿Cómo va el viaje? En cambio uno pide el taxi, no me hable, pero. ¿Por qué? Porque es una cosmovisión individualista. También las cosmovisiones relacionadas con, mencionamos otras, ¿no? Pero no voy a dar otra vez esa clase, pero cosmovisiones materialistas, ese tipo de cosmovisiones nos tuercen en la forma en que nosotros vivimos. No vivimos para predicar, vivimos para comprar, trabajamos para comprar. El cristiano misionero sabe que tiene un trabajo porque ahí hay personas a las que les tiene que hablar del Señor. Que tiene una universidad porque ahí hay personas que hay que hablarles del Señor. Esa es la visión de un misionero. Entonces, hoy vamos a llegar al capítulo principal del libro, que es Piensa y vive como misionero. Ahora que ya entendemos que es el Evangelio, que la Biblia es una Biblia de misión y que hay cosmovisiones que suelen atraparnos y que debemos despojarnos de ella, ahora hay que empezar a pensar y vivir como misionero. Ese es un mensaje clarísimo en la Biblia. No se trata solo de despojarme de los malos hábitos, hay que adquirir nuevos. Así es el agua. Imaginen que ustedes están hacen un hoyo en la arena, en la playa, un hoyo en la arena y se llena de agua. ¿Qué pasa si sacan el agua? Otra agua, ¿verdad? La que viene atrás se va a meter. Entonces, así es la cosmovisión del hombre, la forma de pensar.
Yo intento arrancar ciertas cosas, pero si yo no le pongo algo bueno, algo diferente, se va a llenar de otra cosa al final de cuentas. Es como un jardín. Yo lo limpio de maleza, pero después de limpiarlo de maleza tengo que sembrar algo. Si no, se va a volver a desmontar. Y constantemente debo estar desmontando. Así tiene que ser la vida del misionero. Que primero tenemos que despojarnos de nuestra antigua cosmovisión y empezar a implantar una nueva cosmovisión. De hecho, esta va a ser nuestra enseñanza de la tarde. Pablo a los colosenses les dice, dejen de pensar como los judíos y como los griegos y piensen como Cristo. Este es el capítulo. Bueno, ¿qué es para empezar tener una cosmovisión de pensar y vivir como misionero? En este capítulo hablo acerca de cómo el cristiano se debe comportar y pensar acerca de su vida de forma general. En los siguientes capítulos hablaré de forma específica. Pero primero mencionó que hay que tener un corazón. Nuestro corazón tiene que tener una disposición. Y nuestro corazón, para empezar, es el primero que debe transformarse. Y nuestro corazón debe ser un corazón que ama. Si no tenemos un corazón que ama, no estamos calificados para ser un misionero. ¿Qué es lo que movió a Dios a llevar su evangelio a las personas? Su amor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan 3:16. Es el versículo evangelístico por excelencia. ¿Qué dice Juan 3:16? Si tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese debe ser el corazón del misionero. Dice que el Señor ama al mundo y el Señor le da a su Hijo al mundo para que el mundo tenga una respuesta. Pero el Señor manda a su Hijo al mundo en general, sin distinción. Y Jesucristo es anunciado y debe ser anunciado al mundo. Y el mundo tiene que tener una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que debe tener el mundo? Según el texto. Creer. Para que el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eso es lo que dice también Romanos 5:5. ¿Qué dice Romanos 5:5? Vamos a ver si alguien me puede apoyar. Gracias. Dice que este amor fue derramado sobre nuestros corazones. Entonces, el tiene un amor que viene de Cristo, que viene de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vean el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ese amor que nos dice, nosotros lo rechazábamos, estábamos lejos de Él, hablábamos mal de Dios, y aún así el Señor murió por nosotros. Ese amor incondicional, ese amor completo, es el amor que debe estar derramado en nuestros corazones. ¿Por qué es un requisito necesario del misionero? ¿Por qué? Para seguir evangelizando. Porque cuando yo esté en el bus y alguien se sienta a la par mía y yo le diga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué voy a pensar yo, Señor, por favor, que Él tenga hablando su corazón? ¿Qué me va a decir? Mire, estoy cansado, no me hable. ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cuál debería ser mi respuesta?
por eso no evangelizo, porque si la gente es dura de corazón y no me hace caso. Pero este texto de Romanos 5 me dice exactamente lo contrario, que cuando nosotros éramos débiles, éramos pecadores, en su tiempo murió por nosotros. O sea, cuando nosotros lo rechazábamos, el Señor ya había muerto por nosotros y ya nos había amado. Y entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Si el Señor tuvo paciencia conmigo, yo voy a tener paciencia con cualquiera. Porque el corazón que mueve al misionero no es el del éxito ni el de los números. El corazón que mueve al misionero es el amor. Ese es el motor del misionero. Pues muchos padres lo entenderán con sus hijos. Los hijos contestones, mal encarados, abusivos, desobedientes. Y el padre los ama. Así es el padre, ¿no? El padre los ama. Ese es el amor del padre que debe estar sobre nosotros. Para no desanimarnos, para ver también la necesidad de otros. Ese es el amor que también llevó a nuestro Señor a perdonar a los que lo crucificaron. Cuando crucificaron al Señor y vio a los pecadores, Él oró al Señor y le dijo algo. ¿Qué le dijo? De las 7 palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces a veces nosotros decimos, no, esta persona yo le caigo mal y siempre busca mi mal y yo no le he hecho nada, pero siempre busca cómo hacerme cosas mal. Pero el amor del misionero dice, él necesita a Dios. Precisamente su condición de hostilidad, de dolor, de abusivez probablemente es lo que lo hace un candidato perfecto para recibir el evangelio. ¿Verdad? Primera de Corintios, creo que es 1, dice que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar. ¿Sí? Y los necios escogió para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a los fuertes. Entonces el Señor, cuando estaba buscando lo necio y lo débil y lo malo, nos encontró a nosotros. ¿Verdad? Así dice, ¿no? Lo peor del mundo. Si ustedes son escogidos, hermanos, si ustedes son escogidos, usted era lo peor del mundo, lo más necio del mundo y lo débil del mundo. Y ahí calificaba perfectamente para ser escogido. Entonces, igualmente nosotros no deberíamos tener ese tipo de discriminación. Al contrario, cuando una persona es más hostil, cuando una persona es más dura, cuando una persona es más rechaza más el nombre del Señor, es cuando más necesita del Señor. Así que para empezar a vivir como misionero, debemos cambiar nuestro corazón. Además, también debemos cambiar nuestra visión, debemos cambiar nuestros ojos. Debemos desarrollar ojos que ven el destino de las almas o el futuro de las almas. Como estamos desarrollando una visión o una cosmovisión misionera, por supuesto eso es alegórico, ¿no? Es una forma bonita de ponerlo, ¿no? Debemos pensar en aquellos que se pierden como personas que sufrirán el destino por su eternidad. Vean lo que dice Juan 4:35. Dice Jesucristo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Así nos invita nuestro Señor, que otra vez, el hombre que no se piensa a sí mismo como misionero ve todos los días iguales. Hoy es lunes, hoy es domingo, mañana es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo otra vez, y así voy avanzando. Pero el hombre misionero le hace caso al Señor y tiene su visión más allá. Y le dice,
vean, alcen vuestros ojos y vean los campos, porque ya están listos para la siega. ¿Qué es la siega en términos bíblicos? ¿Cómo? El día final, ¿verdad? Cuando a todos seremos arrancados y algunos serán echados en los graneros y otros en los hornos. Esa es la visión que presenta. Eso es lo que nos manda a nosotros, alzar nuestros ojos y mirar. Para el creyente misionero, no deberían transcurrir todos los días igual, como si nunca se fuera a acabar los días. No porque nos vayamos a morir, porque puede ser, sino porque hay un tope. Hay un día que ya no va a seguir, hay un lunes que ya no tendrá su martes, o un martes que ya no tendrá su miércoles. Y ese día es el día final. Así debe pensar el misionero. No en un camino que no se acaba. Al contrario, ese camino tiene un destino. Y ahí se va a acabar. Cuando uno va al puerto, ya no puede pasar del mar, ¿no? El mar ahí uno ya no puede pasar, ahí se tiene que quedar. Ya no hay camino en el agua. Así es el misionero. Los ojos deben siempre estar abiertos también a las oportunidades de compartir el evangelio. Dios orquesta encuentros que pueden parecer casuales, pero realmente son citas divinas. Así que cada conversación, cada relación es una puerta potencial para hablar de la salvación. Y la pregunta es, ¿necesitan ustedes lentes? Vamos con el siguiente. ¿Qué necesita el misionero? Una boca. Necesita cambiar su boca. Una boca que predica, por supuesto. Una boca que predica. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Gracias. Vamos a leer desde antes. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. Gracias, hermano. Pero voy a leer desde antes para dar un poco de contexto. Versículo 14. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora sí, versículo 14, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, lo que dice Pablo es, hay mucha gente perdida allá afuera. ¿Y cómo van a ser salvos? Y hace preguntas y respuestas. Y se pregunta entonces, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, creyendo, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer? Escuchando. Esa es la lógica, ¿no? Y parece muy obvio. Pero si fuera obvio, Pablo no tendría la necesidad de escribirlo. Y no es obvio porque no todos lo hacemos. Por eso Pablo lo tiene que escribir y exhortar, decir, como que agarrar los trocitos, ¿no? Y decir, bueno, esto va aquí, ¿no? Esto es la lógica. Primero va esto, ¿verdad? Rojo, ¿cómo se dice rojo? Y puede parecer para nosotros también algo muy elemental, pero si fuera tan sencillo, Pablo no tendría la necesidad de exhortarnos a hacerlo. Así que nuestra boca, no solo para hablar las cosas técnicas del trabajo, de los estudios, está bien, las conversaciones vanas, las recreaciones, está bien que tengamos nuestras conversaciones triviales incluso, pero nuestra boca tiene un propósito más importante, que es predicar el evangelio. Y nuevamente, yo creo que a veces nuestra boca nunca le he dicho a alguien que es pecador, ni ha tenido la oportunidad de decirle, usted puede ser salvo por medio de Jesucristo.
Así que nuestra boca no está presta para cualquier cosa, sino principalmente para predicar. Acompáñenme a Colosenses 4:4. Colosenses 4:4. Vean lo que dice Pablo. Vamos a leer desde el 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El contexto de Colosenses, para quienes están siguiendo las prédicas de Colosenses, junto con Efesios y Filemón, son llamadas las cartas de la cárcel. Es decir, que Pablo envía estas cartas desde una de sus tantas cárceles, la segunda más importante. Y manda estas cartas y le dice a los colosenses: oren mucho, perseveren en la oración, pero oren por nosotros, para que abra las puertas. ¿Qué puertas? Las de la cárcel. ¿Cuál? Las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Dios, por la cual estoy yo preso. ¿Cuál era la visión de Pablo? Pablo no estaba perdido en la vida, no era un hombre desubicado definitivamente. Él caminaba con un propósito, él sabía que era un misionero y sabía que si estaba en la cárcel era con el propósito de que ahí tiene que predicar. Entonces, Pablo no decía, oren para que yo salga de la cárcel. No decía eso. Pablo decía, oren para que yo pueda predicarles a los que están conmigo en la cárcel. Bueno, se habla que es un arresto domiciliar. Probablemente se refiere a los romanos que lo custodiaban. Entonces, Pablo sabe realmente para qué estaba en ese lugar o para qué estaba siendo encarcelado en su casa. Él no estaba desubicado, no decía, ay, que ya salga, así pueda predicar. No, Pablo decía, aquí voy a predicar, aquí tengo que predicar, por algo estoy acá. Sabía para qué era su boca. Vamos con el siguiente. Necesitamos también cambiar la forma en que nuestros pies trabajan. Son pies que buscan al perdido. Pies que buscan al perdido. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Id y haced discípulos, ¿verdad? No se queden acá, vayan. Los discípulos tenían que esperar a que viniera el Espíritu Santo para que terminaran yendo, ¿no? Y esperaron. El problema es que no fueron, se quedaron en Jerusalén. Mencionamos en nuestra clase de la Biblia como misionera que algo hizo que se fueran, que hicieran caso a predicar a otros lugares. ¿Qué fue? La persecución. Entonces el Señor les dice, vayan a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Entonces los discípulos se quedaron. ¿Y qué hizo el Señor? ¿No quieren ir? Bueno, por las buenas, entonces, por las malas. Persecución. No decía ahí va. Lo que pasa es que tenía falta de motivación. Y la muerte creo que es una buena motivación. Y por eso se fueron a predicar a Samaria. Y después cada quien se fue, entendieron el mensaje y dijeron, bueno, sí, hay que predicar. Y se fueron. Pero ellos tenían que buscar al perdido. Y eso era algo bien contracultural, hablando de cultura y cosmovisión, bien contracultural, porque a los judíos no les gustaba Samaria. Si ustedes recuerdan nuestro estudio de Esdras, los samaritanos para ellos eran una mezcla entre judíos y gentiles que eran idólatras. Había mucho conflicto históricamente entre ellos. Entonces, estaba Galilea, donde trabajó nuestro Señor, y Judea. Y en el medio estaba Samaria. Cuando bajaban a las fiestas,
no pasaban por Galilea, sino que le daban, pero no pasaban por Samaria, le daban la vuelta de Galilea alrededor de Samaria para no tocar Samaria. Y aún tenían la costumbre de que si tocaban Samaria, hacían los pies así, como para quitarse el polvo de esa tierra sucia. Entonces viene el Señor y les dice, van a ir primero a Samaria. Ahí van a ir a predicar. Y ahí los mandó a Samaria. Y ahí tuvieron que predicar. Era la misma actitud que tenían con todos los gentiles. Y ahí los mandó el Señor con todos los gentiles. Y ahí tuvieron que predicar. Pero ellos se tuvieron que mover. Eso es lo que nosotros debemos pensar también con nosotros mismos. No solamente esperar las ocasiones. No es solamente decir, esperar y decir, ojalá alguien hoy me pregunte cómo ser salvo. Y yo tenga las palabras en mi boca. Eso muy probablemente no pase. No pase. Lo que hay que hacer es ir, buscar las ocasiones, los momentos, para que cada uno también lo tenga en su agenda. Eso lo vamos a ver más adelante. Romanos 10, versículo 15 dice, lo leímos recientemente, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas es evangelio, los que anuncian el evangelio. Vamos con el siguiente. Nuestras manos. Nuestras manos no son para nosotros. Nuestras manos deben servir. Pues claro, no todas las manos sirven. No, pero no en el ser, no me refiero a servir en el sentido de que funcionan, sino servir en el sentido de ser serviciales. Nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos con sus manos. ¿Cómo lo hizo? ¿Se recuerdan cómo lo hizo? Se arrodilló. Puso una toalla así y empezó. En el contexto de ese entonces, ustedes sabrán que la tierra de allá de Oriente es muy polvorienta y no habían zapatos. ¿Qué había en ese entonces? Sandalias. Y ustedes se imaginarán cómo llegarán de sucios los pies, ¿verdad? A cada casa. Entonces llegan a los lugares y la persona que recibe tiene que tener un lugar para que ellos se laven los pies. Por eso cuando nuestro Señor va a la casa de Simón y la mujer lava sus pies con su cabello y sus lágrimas, el Señor le reprocha y le dice, tú no lavaste mis pies, es ella. Entonces, igual nuestro Señor estaban en el aposento alto y esa tarea estaba determinada para que cada quien se lavara o para el siervo más de menor categoría que hubiera en la casa, que no fuera judío, un siervo gentil. Entonces viene nuestro Señor y toma su toalla y un lebrillo, dice, un guacal, y se arrodilla y empieza a lavar. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron esto del Señor? No me laves los pies, le dijo, porque eso era algo de muy mala categoría. Si él era el rabí, así le decían al Señor, no el maestro, el que tenía la autoridad, no podía él lavarme a mí. No podía arrodillarse a ver las impurezas, los callos, las uñas mal cortadas o no sé, ¿verdad? Por eso no era agradable. No lo estoy haciendo para exagerar. Por eso no era agradable, porque el pie era, en ese entonces, era un pie bastante desagradable. Porque el cuidado de los pies es algo, una tendencia más de moda, ¿no? De las cremas, los cortes y el cuidado. Pero en ese entonces el pie era muy sucio, no solo por el polvo, sino por las enfermedades.
Entonces nuestro Señor se arrodilla y con sus manos empieza a limpiarle sus pies. Y eso tenía un sentido, tenía un propósito espiritual. Cuando el Señor le dice a Pedro, tienes que dejar lavarte, Pedro le responde. ¿Qué le responde? Entonces, todo. Pero el Señor le dice que el propósito es limpiar sus impurezas espirituales. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras manos? También, en ese sentido, estar dispuestas a ayudar y a mostrar el amor de Dios a través de esas muestras de servicio. Dice Santiago 2:15, el 17, que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Además, la predicación siempre debe estar acompañada de buenas obras. Las grandes misiones presbiterianas siempre han tenido un componente de servicio. ¿Cuál era el propósito de las universidades presbiterianas y evangélicas? Enseñar y evangelizar. ¿Cuáles eran los propósitos de los hospitales? Sanar y evangelizar. ¿Cuál era el propósito de los orfanatos? Cuidar y evangelizar. Entonces, históricamente las iglesias presbiterianas son hay otras denominaciones que también lo hacen, ¿no? No estoy diciendo que es exclusivo. Pero una visión presbiteriana es llegar a un lugar, hacer servicio y evangelizar. No solo llegar, arrepiéntanse y se regresan a su casa a sufrir. No, es ayudarle a la gente y hacer también servicio. Vean lo que dice Gálatas 2:10. Gálatas 2:10 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, para que nosotros fuéramos a predicarle a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, lo que dice aquí Pablo es que Jacobo, Cefas y Juan le encomendaron a Pablo la predicación de los gentiles. Tenía que ir a predicar a los gentiles con una obligación. No se olviden de los pobres. Y no dice, no se olviden de predicarle a los pobres, sino no se olviden de servir a los pobres. Ese era el propósito de la misión de Pablo. Él iba a evangelizar y al mismo tiempo servía para las necesidades. No era algo solo para la iglesia. Bueno, vamos a terminar con con nuestra mente. Necesitamos una mente que anhele los galardones. Necesitamos anhelar los galardones finales de Cristo. Siempre me he desconfiado de las personas que son demasiado humildes. No sé si se han topado, tal vez ustedes son personas demasiado humildes. En ese exceso de humildad siempre hay arrogancia, ¿no? Bueno, hay personas que uno les dice, ¿no? Hay que predicar porque el Señor nos espera con coronas y premios y tantas cosas que se nos ofrecen en el cielo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, yo soy humilde, mi coronita está bien, ¿no? Un anillo que me ponga, yo no necesito nada más. Hay que ser humildes. Bueno, eso no funciona así en el reino de los cielos. Ese es un exceso de humildad que realmente es
arrogancia, ¿no? Así dicen para pasar un grado, ¿verdad? 60 es suficiente, más, ¿qué dice? Más es vanidad. 61 es vanidad. 61 es mínimo, no, 60 es la mínima, 61 es vanidad. Entonces, justifican la mediocridad, ¿no? ¿Cuál debería ser, cuál debería ser el objetivo de un buen estudiante? 100. Apuntarle al 100, ¿sí? Ir a estudiar y decir, yo quiero sacar 100 puntos en esta clase. Y aparte de sacar 100 puntos, aprender, ¿no? Ese es el propósito. Ya si saco 60, pues será con todo mi esfuerzo y porque sí me costó un montón, pero no es el objetivo de entrar a un curso. De la misma manera, cuando estamos en nuestra vida, el propósito no es llegar a la salvación de panzazo, ¿no? Pasar por un pelito la puerta del cielo. Ya está en la puerta, ¿no? Y esperando, y ahí viene tal, atrasado, 60, justo en el último momento se arrepintió. Ese no es el propósito. Siempre he hecho este ejercicio con el pecador de la cruz. El pecador en la cruz, en el último momento, le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí cuando estés en tu reino, verdad? ¿Y qué le responde el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero le dijo que se iba a morir, porque los dos iban a la muerte. Jesús lo tenía claro. Y después lo sentencia a él y dice, de aquí no nos bajamos vivos. Yo no creo que el pecador en la cruz haya dicho, la viví toda mi vida como quise, y de último me arrepentí y me salvé. Yo no creo que el pecador en la cruz haya dicho eso. ¿Qué creen que dijo? ¿Cómo no lo conocí antes, no? Desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. Pensando que estaba en el camino de la verdad, me encontraba perdido. Y gracias a Dios en el último momento encuentra la luz. Entonces nosotros no debemos vivir así nuestra vida, perdiéndola. Salvos con la mínima, 60. La salvación no es por méritos, es por gracia, por medio de la fe, gratuitamente, y no hay nada que podamos hacer que nos pueda salvar. Pero también Santiago nos recuerda que nuestra fe, una fe que piensa así, es una fe que no es una fe real, es una fe muerta. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, en el Evangelio, si pensamos así, debemos reconsiderar si realmente somos salvos. Ser salvo no es entender la información del Evangelio. Ser salvo es creer, confiar y vivir conforme al Evangelio. Eso es ser salvo. Es el testimonio de alguien salvo. Por eso debemos pensar en una mente que anhele los galardones, porque no es una la referencia que nos hacen a pensar en los galardones. Son varias referencias. Vean lo que dice 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo no dice, ya me morí, ya me salvé. Él dice, he peleado, he corrido y he ganado. Me espera una corona. Así piensa Pablo. Vean lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15, 58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro Señor mismo habló de recompensas. Aquel siervo que llega con sus dones, con cinco talentos, y le da al Señor, ¿cuánto le da al Señor? 10 talentos, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así llega el siguiente, con 4 dones, le dice lo mismo, y llega el que llega solo con uno, ¿no? Y yo solamente tenía uno, tuve miedo y solo te entrego uno. ¿Qué le dice a él? Siervo malo. Malo, le dice. Y toma, aparte de desecharlo,
lo regaña por negligente, toma lo que tiene y ¿a quién se la da? Al que tiene más. El Señor no es socialista, definitivamente, sino que Él le da el premio al que tiene más, por haber ganado más. Pensemos en la parábola de las minas. ¿Se recuerdan de la parábola de las minas? Muy parecida a la de los talentos. Igualmente llegan con minas, ya no son talentos, sino minas, que es otra moneda, y le dan al Señor las minas. ¿Cuál es el premio que recibe el de las minas? Reinará sobre tantas ciudades. Ese es su premio. No le dice, bueno, te salvaste y ya, aquí está, el cielo, entra. No le da, lo premia. Y así motiva el Señor a quienes lo escuchan. Ese es su premio. Santiago 1:12 nos dice que hay una corona de la vida a la que debemos aspirar. Y 1 Corintios 9:25 nos habla de una corona incorruptible. Así que, hermanos, el enfoque en los galardones nos da prioridades. Un misionero que elige lo que es eterno sobre lo temporal sabe cómo usar su tiempo, sus recursos y su energía. El que se quiere graduar de la universidad se dedica a estudiar. ¿Qué es lo que quiere el que se quiere graduar? ¿Qué es lo que quiere? Su título, ¿verdad? Y en el camino va a tener amigos que lo van a invitar a fiestas, lo van a invitar a perder el tiempo. Y de él le va a depender si lo sigue o si está enfocado. ¿Qué pasa del amigo que sigue a las fiestas? ¿Cuál es el premio de él? ¿Cómo? Sus vicios, tomar, eso le gusta, por eso, eso se dedica a eso. Pero el otro sabe a dónde va y sabe qué es lo que quiere, sabe cuál es su premio. Sabe que su premio no está en la bebida, en el placer temporal, sabe que su premio está en su graduación. Así es el creyente. Sabe dónde está su premio y así dirige su vida. Porque cada acción es una inversión en la eternidad. Decía, bueno, voy a terminar con esto, pero decía, hace algún tiempo, hace algunas décadas, murió un misionero que fue al Amazonas. Se llamaba John Elliot. Jim Elliot, gracias. Jim Elliot. Se preparó su vida adulta, creo yo, se preparó, aprendió los idiomas, se va, sube el avión, llega al lugar, ¿y qué creen que pasa? ¿Cuántos creen que se convierte? Ninguno. ¿Por qué nadie se convierte? Porque lo mataron. Llegó, listo para predicar, y lo primero que hicieron fue matar. Cualquiera de nosotros pensaría, qué fracaso, ¿no? Qué fracaso, porque se invirtió todo su tiempo, su dinero y todo lo que tenía para ir a predicar y no predicó a nadie. Pero su esposa entendió ese evento como algo diferente. ¿Qué fue lo que dijo su esposa ante la muerte de su esposo, de Jim? ¿Se recuerda? ¿Alguien? Vamos a buscarlo. Dijo ella, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Se entiende? No es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Qué dio él? Su vida. No la podía retener, se iba a morir. Se iba a morir igual. A los 20, a los 30, a los 60, a los 80, a los 100. Pero se iba a morir. No lo podía retener y lo dio. ¿Y qué ganó? La corona. Y esa sí no la va a perder. La vida eterna no la va a perder. Entonces, la esposa de Jim Elliot vio en él
no un fracaso, sino el éxito, el éxito. Invirtió su vida en el mayor negocio, que es el reino del Señor. Me falta una figura, se la voy a comentar. Me recordé también si ustedes pueden leer el libro Alégrense las Naciones de John Piper, léanlo. Probablemente es en mi top 3 de libros favoritos. Alégrense las Naciones. Ahí menciona a un hombre, a un misionero que se llama John Patton. John Patton. John Patton. ¿No lo he escuchado? John Patton. Y John Patton era también un aspirante a misionero que se prepara, siendo muy joven, se prepara para ir a los caníbales en Oceanía. Iba a ir a los caníbales. Entonces viene un hombre muy anciano, al parecer un cristiano muy maduro, entre comillas, y le dice, te van a comer. ¿Qué le responde John Patton? ¿Se recuerdan? ¿Quién ha leído ese libro? Así le dice. Vamos a ver si encuentro la frase para dárselas así bonita. Ahí está. Dice, le dices, te van a comer los caníbales. Entonces Patton le dijo, señor Dixon, usted ahora está avanzado en años y su propia perspectiva es estar pronto descansando en la tumba. Y allí usted será comido por gusanos. Le confieso que si puede tan solo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor, no habrá diferencia para mí si soy comido por caníbales o por gusanos. Y en el gran día de la resurrección, mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el suyo, en la semejanza de nuestro resucitado Redentor. No le importaba si, igual se le iban a comer, ¿no? Los gusanos o los caníbales. Él quería entregar su vida al Señor. Sigue diciendo John Piper, cuando el mundo vea a millones de cristianos jubilados, entre comillas, derramando sus últimas gotas de amor con gozo por el bienestar de los no evangelizados y con una perspectiva hacia el cielo, entonces la supremacía de Dios brillará. El Señor no brilla con tanto esplendor en la elegancia, ocio de los condominios empapados de lujo y cómodamente ubicados en las afueras de las ciudades. Ahí no brilla el Señor, brilla con los que se van a predicar. Bueno, terminamos ahí. Esto es lo que nosotros debemos sembrar en nuestra vida, desarrollar en nuestros miembros, vivir como una nueva cosmovisión. Esto es lo que tiene que hacer nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca y nuestros ojos. Así debemos vivir. Somos misioneros aquí en el mundo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Claro. Bueno, oremos entonces. Una duda. Claro. Claro. Sí, nosotros mencionábamos que en la iglesia presbiteriana, así como muchas denominaciones han puesto hospitales, orfanatos, para ayudar y evangelizar, pero también tiene que ser una resolución a nivel personal. No debemos esperar que la iglesia institucional haga algo, sino cada uno de nosotros encontrar por lo menos una persona. Creo que todos conocemos a uno que necesita, todos necesitamos. Así que, buen comentario. ¿Alguien más? ¿Terminamos? Oremos. Señor, te pedimos que seas glorificado en nosotros, en nuestra vida,
entendiendo que no solo debemos despojarnos de nuestra antigua forma de pensar, no solo desarraigar las cosmovisiones mundanas, sino también empezar a vivir como tú nos ordenas vivir, y que nuestro cuerpo entero te sirva, Señor. Ayúdanos a que cada uno de nosotros considere sus miembros como muertos al pecado, pero vivos en ti. Que cada uno de nosotros pueda desarrollar un corazón que ama, que vea en el odio de otros las oportunidades, que vea en la indiferencia la necesidad de ti, y que ese sea nuestro motor. Que que no respondamos a las reacciones de ellos, sino que seamos movidos porque tú también amaste al mundo y nos amaste a nosotros cuando no te buscábamos. También, Señor, te ruego que nos ayudes a desarrollar una visión diferente, no pensar solamente en el hoy, ni siquiera solamente en el mañana, sino pensar que los días tienen un final y el tiempo se ha de acabar y el mundo está condenado sin ti. Alzar nuestra vista y entender que tú estás pronto a regresar y las personas que no te conocen tienen un destino. Ayúdanos, Señor, a desarrollar también los hábitos de hablar, no solo trivialidades o cuestiones importantes del trabajo, de los estudios, sino principalmente una boca que predique tu palabra, que predique tu evangelio. ¿Cómo creerán, Señor, si nosotros no les hablamos? Te pido, Señor, que tú también nos ayudes a disponer nuestros pasos hacia ti y hacia la búsqueda de lo que tú nos has enviado, que aunque puedan ser torpes o perezosos, podamos cambiarlos porque creemos en ti y buscamos lo que tú buscas. Que no tenga que venir la persecución de nuestra vida ni la desgracia para que nos movamos de nuestro ocio, de nuestra comodidad, sino intencionalmente buscar y crear las oportunidades para compartir tu evangelio. Ir con aquellos con los que no convivimos normalmente y conocer nuevas personas. Te pido, Señor, que nos ayudes a salir de nuestra rutina para buscar esas oportunidades. También te ruego, Señor, que nos ayudes a pensar en nuestras manos como oportunidades para presentar tu evangelio por medio de la ayuda a nuestro prójimo y al necesitado. Que no solo pensemos en el evangelio predicado, sino acompañarlo de buenas obras, para que esas buenas obras sean vistas por el mundo y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que aunque seamos enviados al mundo, podamos nunca desatender a los pobres. Te ruego, Señor, que también nos ayudes a desarrollar una mente que anhela la corona de la vida y los galardones finales. Que no solo podamos pensar en los premios que pueda darnos el mundo aquí, las recompensas que se pueden perder y que se deterioran y que nada valen al final de cuentas, sino a tener en más estima los galardones que recibiremos de ti, que no temamos perder aquello que igualmente perderemos y que anhelemos ganar aquello que siempre estará con nosotros. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a amarte a ti, porque si te amamos a ti, Señor, nuestras prioridades cambiarán, nuestra forma de vivir será diferente y buscaremos lo que tú buscaste en el mundo. Buscaste a la oveja perdida, al hijo extraviado, y nos buscaste a nosotros también. Ayúdanos a pensar diferente, Señor, a vivir diferente, a vivir y pensar como misionero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.